Porque David tenía un gigante que lo estaba derrotando ese día. Y el gigante se llamaba adulterio. Porque Betsabé estaba casada. Y le dijeron, ella se llama Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. ¿Sabe qué es lo que más me da tristeza a mí de esta historia? Que David, aunque no sabía quién era la mujer, y ese día fue que vino a saber cómo se llamaba. Cuando a David le dicen que ella es la esposa de Urías Eteo, aunque David no conocía a Betsabé, David sí sabía quién era Urías. Y el gigante no lo dejó que este hombre sintiera dolor, sintiera temor por este hombre que era de su ejército, por este valiente que se desvivía por él. David sabía quién era Urías, pero a David no le importó, porque David tenía un gigante al frente, el cual ya lo había vencido. A David no le importó Urías. David lo conocía. Quizás no eran íntimos amigos, pero David sabía quién era Urías. Entonces David la manda a llamar, la toma, se acuesta con ella, la mujer se va, pero el gigante empieza a salirle otra cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué David mata a Goliat y le corta la cabeza? Porque David sabía que a los gigantes hay que mocharle la cabeza para que no se dupliquen. Pero ese día David dejó al gigante vivo y el gigante lo venció. Y el gigante empezó a duplicársele las cabezas, hermanos. Y entonces la mujer, después que se baña y se purifica de su inmundicia, dice la escritura que pasando el tiempo le manda a decir a David, estoy encinta, estoy embarazada. David, ¿qué voy a hacer yo? Yo no tengo la culpa de lo que me está pasando. Y empezó gente a enterarse de las cosas que estaban pasando. El primero que se entera es el sirviente a cual David manda a preguntar quién era ella. Y ahora la sirviente de Betsabé llega donde David y le empieza a decir, es que ella está encinta. ¿Qué pudo haber pensado esta gente, hermano? La cabeza empezó a crecer. Y David sabía que esto se estaba dañando. Y David toma la decisión de solucionar el problema. ¿Y qué es lo que hace David? Mandar a buscar a Urías Eteo. ¿Por qué lo manda a buscar? Porque si nosotros todos sabemos algo, que en Israel toda mujer que era sorprendida en adulterio tenía que ser apedrada, la tenían que matar. Y David amaba a esta mujer, aunque no era su mujer, porque seguía siendo la mujer de Urías Eteo, aunque estaba en su vientre un hijo de él. Y como la amaba, no podía permitir que la mataran. Ahora el gigante tenía varias cabezas. El gigante cada día iba creciendo más y más y más. Y David, cuando llega Urías, le dice que vaya a su casa. Pero Urías no va a su casa. Urías se queda ahí, porque Urías era un sirviente fiel. Aunque David no lo tenía como amigo,
Urías sí lo tenía como amigo. Urías lo tenía como un padre. Urías lo tenía como un hermano. Urías lo tenía como aquel a quien Dios había puesto en Israel. Aquel que no le podía pasar nada. Aquel que tenía que guardar. Aquel que tenía que librar de los gigantes que vienen a esta tierra. Como eso lo tenía Urías. Pero David lo tenía como aquel que tenía que eliminar, porque el gigante se le había crecido. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, como Urías toma la decisión de quedarse, ¿saben qué hace David? Hace una carta y la entrega en las manos del mismo Urías para que lo maten. Y termina Urías muriendo en la batalla. Y parece que David había matado al gigante. Parece que ya David no veía al gigante. Parece que David se acordó el día que le cortó la cabeza a Goliat. Y dijo, ya solucioné el problema. Ya me puedo quedar con Betsabé, a la cual tanto amo. Betsabé, te libré de la muerte. Pero lo que no sabía David era que el gigante no lo veía visiblemente, pero que el gigante estaba dentro de él y que él lo tenía que matar era de adentro, no de la manera como lo hizo. Y cuando David pensó que todo estaba bien, que ya no había problema, que ya no había nadie que supiera acerca del asunto, entonces aparece Natán, el profeta de Jehová, y le empieza a decir, habían dos hombres, había uno rico y uno pobre. El rico tenía vaca, tenía oveja, tenía lo que quería, no le hacía falta nada, pero había un hombre pobre que tenía una sola corderita. Esta le daba el alimento en su boca, la tenía como si fuera su propia hija, la amamantaba, la mantenía ahí, la cuidaba bien, pero llegó un hombre de camino y él no quiso tomar de las ovejas ni de lo que tenía para darle al que había venido de camino, sino que tomó la corderita que tenía este hombre pobre y la guisó y se la dio al que había venido de camino. Y David se enoja, David se enfurece, y David empieza a mostrarle al gigante que tiene por dentro nuevamente. Hermanos, porque los gigantes que van por dentro, aunque lo disimulen, ellos pelan el diente, hermano. Como decía el hermano Manuel, aunque ellos quieran ser ovejas, muestran el rabo. Te darás cuenta que son lobos. Y David inmediatamente se enfureció, como cuando no tiene rabo de paja, hermano, como cuando no ha hecho nada, como cuando él está libre de pecado, que puede lanzar la primera piedra, porque hay mucha gente así, hermano, que vive con sus propios gigantes, pero son los primeros en lanzar la primera piedra. Y allí David dijo, el tal merece la muerte, que tiene que pagar 4 veces por lo que ha hecho. Y Natán le dijo, ese eres tú. Ese eres tú. Y David entendió ese día que aunque él había querido ocultar el gigante que vivía con él, para Dios no hay nada lo cual tú puedas ocultarle. Podremos ocultarle a la iglesia, podremos ocultarle a nuestros pastores, podremos ocultarle a la sociedad, podremos ocultarle a las naciones, al que nos conoce y al que no nos conoce, pero ¿cómo la iglesia, como un hombre, como una mujer podrá ocultarle algo a aquel que todo lo ve? Aunque lo lleves por dentro, Él lo ve. Aunque lo lleves por fuera, Él lo ve. Por eso el Evangelio no es solamente por dentro, sino también se refleja por fuera.
Pero David pensó que eso lo había ocultado y lo había enterrado. Que con la muerte de Urías, todo había quedado allí. Pero déjame decirte, una cosa pequeña es fácil de ocultar. Pero los gigantes, ¿dónde los ocultas tú? Y ese día David entendió que había pecado, que había hecho lo malo. Y ahora Natán le dice, el niño que ha nacido, igual como murió Urías, así también va a morir él. ¿Tú crees que había quedado oculto lo que tú habías hecho con mi siervo Urías? El cual te amaba tanto, David, el cual no quiso irse a su casa y estar con su mujer porque quería cuidarte a ti, porque te amaba a ti más que a ella, porque te quería más, tenía más estima por ti que por ella, y tú terminaste matándolo a él para quitársela a ella. ¿Cómo pretendes tú, David, que yo me puedo quedar en paz, que yo puedo seguir siendo Dios haciendo lo que tú hiciste, David? Porque eso es lo que nosotros pensamos muchas veces, que Dios tiene que seguir siendo Dios, haciendo nosotros las cosas malas y aceptando todo lo que nosotros hacemos. Tienen que morirse esos gigantes hoy. Tienen que morirse. Y David ese día entendió que el gigante de adulterio tenía que morirse. Tenía que morir. Y allí David se tira a ayunar, a pedirle perdón a Dios, a tratar de que Dios salvara a su hijo, de que Dios se retractara de lo que ya había dicho. Y duró 7 días David. Yo no sé cuántos días, como decía el pastor Luis Llerena, necesitas tú para que ese gigante se muera. Yo no sé si son 1 día, 2 días, 3 días o 4 días. A David le duró 7 días para poder acabar con esto. Yo no sé a la iglesia hoy cuántos días necesita para matar al gigante que está viviendo con él. David duró 7 días. Y al 7º día, cuando el niño muere, David no salió enojado, David no salió triste, David salió aceptando que la voluntad de Dios es perfecta y que todo hombre tiene que aceptar la voluntad del Todopoderoso. Ese día, aunque murió su hijo, David salió restaurado. David salió matando al gigante que había vivido con él, aunque él no lo conocía. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Porque hay cosas que están viviendo dentro de uno y uno no las conoce. Uno no sabe que moran con nosotros hasta el día que se nos manifiestan, hasta el día en que empiezan a fluir en nuestras vidas, hasta el día que batallan con nosotros. Pero tenemos un Dios maravilloso y bueno. La Biblia dice que Judas andaba con Jesús. ¿Cuántos saben que Judas caminaba con Jesús? Que Judas veía los milagros que Jesús hacía. Que Judas había visto que los muertos habían sido resucitados. Que Judas había visto que habían acordado mucho tiempo con el Señor. Pero dentro de Judas había algo. Dentro de Judas moraba algo terrible. Algo satánico, algo diabólico, algo que Judas no sabía que estaba en él. Pero aunque tú no lo sepas, aunque no lo sepas, ahí vive. Hay que decirle a Dios que no lo revele. Y
Y a su nombre. Y a su nombre. Y Judas venía caminando con el maestro. Judas venía avanzando con el maestro. Hasta que llegó el día en que Judas no aguantó más y sacó el gigante que tenía por dentro. ¿Y cuál era el gigante que moraba con Judas? ¿Le gustaba la plata? Le gustaba la plata a Judas. Pero esto no era lo más grave de Judas, sino que el gigante más grande que vivía en Judas era el de ser el traicionero, el de vender al maestro. Y hoy en día, este gigante aún anda rondeando la tierra. Porque cuando los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, dice la Biblia, que también se presentó Satanás, que Jehová lo reprenda. Y que dice la Escritura, que cuando Dios le pregunta a Satanás que de dónde viene, dice, de rodear la tierra. Eso quiere decir que estos gigantes aún siguen rodeando la tierra. Aún siguen caminando la tierra a ver dónde pueden morar. Y hay mucha gente que vende a sus hermanos, que por causa de sentir envidia o celo de sus hermanos, terminan vendiéndolo, terminan dañándoles el testimonio. Buscan a gente como buscó Jezabel, gente terrible, rebelde, gente que no tiene que ver, para que difame al nombre de Dios. Y ese gigante sigue moviéndose en esta tierra y sigue manifestándose en muchos pueblos hoy en día que quieren dañarle el testimonio al nombre de Dios, que quieren dañarle la vida al hombre de Dios. Por eso Jesús le dijo a Judas: Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, porque aunque Judas no sabía, Jesús sabía que en Judas moraba este gigante. Los discípulos que andaban con Judas no sabían, pero Jesús desde el primer día se lo vio. Desde el día que te convertiste, Jesús lo vio. Desde el día que lo aceptaste, Jesús lo vio. Pero es el tiempo de que pidamos discernimiento a Dios, porque no es lícito de que vivamos un evangelio así, de que hoy sí y mañana no. Hay un gigante que no te deja establecerte. Hay algo que no te deja parar firme. Hay algo que no nos deja como iglesia servirle a Dios como Él nos lo está exigiendo. Pedro, Jesús se acerca a todos sus discípulos y le dice que toditos se iban a atemorizar. Dice en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 30, dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo a todos: vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Jesús no se lo dijo solamente a Pedro, Jesús se lo dijo a todos. Jesús se lo dijo a todos. Esto moraba en todos. Este gigante moraba en todos ellos, en todos los 12. Pero Pedro dijo algo: aunque todos se escandalicen, aunque todos corran, aunque todos hagan lo que quieran hacer, yo no lo voy a hacer, porque ese gigante no mora en mí. Yo lo vencí el día que te conocí. Eso pensaba Pedro. Pero lo que no sabía Pedro, que en él también moraba, y que la palabra no era solamente para los 11, sino para los 12. Y aunque Pedro dijo: yo voy contigo, e incluso hasta la muerte me voy contigo, Pedro estaba seguro de que en él no estaba este gigante.
Pedro estaba totalmente seguro de que él no lo iba a negar. Y entonces, como Pedro dice así, todos los discípulos también dijeron lo mismo, que no lo iban a hacer. Pero Jesús sabía que Pedro sí lo iba a hacer y que todos los discípulos también lo iban a hacer. Y a su nombre, den un fuerte aplauso al Señor. Y entonces Jesús, viendo que Pedro no quiere aceptar, Jesús termina diciendo en el versículo 41, le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, Pedro, pero la carne es débil, Pedro. Yo te creo a ti que tú me dices que no me quieres negar. En tu corazón no nace eso, Pedro. A ti no te nace en la mente negarme a mí, Pedro. Pero si tú no oras, pero si tú no velas, pero si tú no ayunas, pero si tú no me buscas, si te quedas dormido, Pedro, la carne es débil y me vas a negar. Y Pedro terminó negándolo, porque ese gigante moraba con Pedro, vivía con él y no estaba afuera. No era como Goliat. Este gigante no era como Goliat. Este gigante estaba dentro de Pedro. Vivía con Pedro. Pedro también había visto lo que Judas había visto. Pero esto no hizo que Pedro lo negara, porque esto estaba dentro de él. Esto tenía que manifestarse algún día, así como se le manifestó a David ese día, cuando se levanta y va al terrado. Y dice la Escritura que cuando el gallo canta la tercera vez, entonces Pedro se acordó que el Señor le había dicho: Pedro, tú tienes un gigante adentro y se llama que tú me vas a negar. Y dice Pedro inmediatamente: cuando tú eres libre de estos gigantes que moran en ti, cuando tú lo reconoces, cuando tú lo aceptas. Y ese día Pedro aceptó y dice que lloró amargamente. Lloró amargamente, ¿por qué? Porque Pedro decía: quizás yo te había dicho, Señor, que yo no lo iba a hacer. Yo estaba totalmente seguro de lo que yo te estaba diciendo ese día. Y quizás yo te puse a ti como mentiroso. Yo te dije que no, aunque tú me decías que sí. Pero hoy me doy cuenta de que tú